Soy Alejandro Bañol, les hablo desde la ciudad de Medellín. Para mí es un placer estar reunido con la comunidad académica con el fin de abordar el tema de la dignidad humana. Corresponde agradecer a todos y cada uno de ustedes la presencia en esta actividad académica y la amable invitación que me ha sido cursada. El tema de la dignidad humana al cual me voy a referir se hace en el marco de la Constitución Política Colombiana y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de nuestro país, que ha brindado una serie de elementos conceptuales básicos sobre esta importante temática. El principio pro homine contenido en la Carta Política del 91 en Colombia es un hito histórico que en más de 30 años está pendiente de ser materializado en el tejido social, cultural, educativo, laboral, judicial, administrativo, familiar, para tener una nueva forma de abordar el conflicto intersubjetivo de intereses que se presenta por el hecho de ir en sociedad. El Estado colombiano, a través de los señores jueces y demás asociados, por estar fundado en el respeto de la dignidad humana y tener como fines garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, tiene la obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha denominado por la doctrina y la jurisprudencia principio de interpretación pro homine o pro persona. A este principio se ha referido la Corte Constitucional en los siguientes términos. El principio de interpretación pro homine impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y a sus derechos. Esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y, consecuentemente, por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Este es entonces un criterio de interpretación que fundamenta las obligaciones contenidas en los artículos unidos de la Constitución antes citado y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetros de constitucionalidad, pues impiden que una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona impone sin excepción entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiere aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de la forma más amplia del derecho fundamental. La dignidad humana no es una facultad de la persona para adquirirla o para que el Estado se la conceda. Esta es un tributo esencial, inherente al individuo. Por lo tanto, el derecho fundamental se refiere a que se le dé trato a la persona para que se le respete completamente la dignidad de ser humano. Es un derecho en el que implica al Estado tanto obligaciones de no hacer como de hacer. En el análisis constitucional de una norma de la Ley 600 de 2000 relacionada con el procedimiento penal colombiano, se destaca la siguiente aclaración de voto de la magistrada de la Corte Constitucional María Victoria Calle Correa, cuando sobre la tortura que se está examinando en sede constitucional indicó: el Estado colombiano tiene el deber constitucional e internacional de prevenir y excluir de manera definitiva toda conducta o actuación que constituya tortura, que implique una ofensa a la dignidad humana por afectar extremadamente la integridad física, moral y psicológica del individuo. Por ello, se sostiene que, aplicando el principio pro homine, la constitucionalidad de la norma debió condicionarse a la incorporación de la previsión del inciso segundo
del artículo 2 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Lo anterior para garantizar el estándar más amplio de protección de los derechos y cumplir el mandato consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política. Esto es importante recabarlo, reconocerlo, porque realmente frente al tema de la dignidad humana, Colombia tiene desde su artículo primero de la Constitución señalado que es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La dignidad humana, según se desprende del artículo primero, superior, es fundamental del ordenamiento jurídico y constituye una norma vinculante para toda autoridad. La consagración constitucional del principio de la dignidad humana indica que debe existir un trato especial hacia el individuo, ya que la persona es un fin para el Estado y por lo tanto para todos los poderes públicos, especialmente para los jueces, pues este principio debe ser el parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. Este principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos. En sentencia de tutela 645 de 1996, señaló la Corte que se basa en la teoría y la filosofía de origen kantiano, según la cual toda persona tiene un valor inherente a su propia condición humana, que es su dignidad, la cual la hace ser un fin y no un medio, y en este sentido pues la consecución de los diversos fines que busca el Estado es un fin en sí mismo de la protección de la dignidad humana. Kant afirmaba que un ser humano y generalmente todo ser racional existe como un fin en sí mismo. Punto de esta máxima se deriva la primera formulación del imperativo categórico, esto es la fórmula de humanidad, que orienta a que uses permanentemente la dignidad humana, tanto en la persona o de la persona en cualquier estado y siempre que esté en un mismo tiempo y fin, y nunca se debe utilizar como un medio. De esta manera la persona contiene en sí misma un valor moral que no tiene ninguna equivalencia posible en el mundo material y que se deriva de su condición de sujeto moral, libre y autónomo.